El docente del día de hoy es Jonathan Martínez Líbano, es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Es psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, UNAP. Les voy a dar al tiro el pase entonces con Jonathan para que podamos iniciar con la sesión del día de hoy. Jonathan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Disculpen el retraso, estaba en otro link que ver. Ya partimos mal, ¿ya? Pero bien, llegué. Bien, hoy día vamos a hablar un poquito obviamente, de algo que me fascina, que es algo tremendamente relevante y que me encanta hablar en demasía, así que si me extiendo ustedes nomás me cortan. Vamos a hablar un poquito de las técnicas, vamos a hablar un poquito de las intervenciones de la TCC, dado que yo creo que muchas de las personas lamentablemente se han quedado con técnicas de primera y segunda generación, ¿ya? Que ojo, son técnicas que funcionan honestamente bastante bien, por cierto, ¿ya? No quiero bajarle el, el, el sentido o la efectividad que tienen esas técnicas, pero sí yo creo que como terapeutas cognitivos conductuales tenemos que, creo yo, con mucho respeto, evolucionar, a mi juicio, ¿ya? Dado que efectivamente algunas de las actuales técnicas de tercera generación de las terapias contextuales de verdad son tremendamente increíbles, honestamente, ¿ya? Y generan una efectividad muy buena dentro del tratamiento, ¿ya? Por tanto, cuando uno hace este tipo de curso, siempre la idea es mostrar la mayor cantidad de técnicas posible que los estudiantes se puedan llevar. Ya, esa es la idea. ¿Ya? Pero la técnica es una de las partes fundamentales del tratamiento, pero no lo es todo. Eso igual quiero dejarlo súper en claro. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando partí siendo terapeuta, ya hace harto rato, yo siempre digo esto, que partí siendo como psicólogo de manual, un poco entendiendo de que, claro, el paciente tenía tal problema, tal patología, y yo decía, inmediatamente hay que hacer estas técnicas, estas otras técnicas, ¿ya? Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay elementos fundamentales, como obviamente la relación terapéutica, ¿ya? Que es algo que es fundamental, que siempre tenemos que propiciar. Pero poco les quiero hablar hoy día de lo que son las intervenciones y las técnicas en TCC, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de verdad yo creo que el mundo en la actualidad nos está pidiendo que seamos más efectivos. Ya alguien me está abriendo la página, déjenme ver aquí. Deshabilitar. ¿Ya? Ahí está. Porque como les decía anteriormente, el mundo nos está pidiendo que seamos más efectivos. Porque lamentablemente nuestros pacientes a veces no tienen, obviamente, toda el dinero que quisieran para tomar terapia. Y nosotros también no tenemos todo el tiempo para poder hacer este tipo de terapias más largas, ¿ya? Y un poco, tal como les decía anteriormente, estamos, creo yo, hago mía estas palabras que en algún momento escuché, yo creo que estamos en una pandemia de salud mental en estos momentos. O sea, yo creo que no existe ningún psicólogo que no esté un poquito sobrepasado con los pacientes que tiene, ¿ya? Y esto ojo, ha tenido una evolución bien interesante porque de verdad que con el tiempo han habido varios como hitos, creo yo, dentro de lo que tiene que ver la salud mental, ¿ya? Por ejemplo, siempre muestro este metaanálisis que me gusta mucho. Es un metaanálisis muy importante que se hizo alguien, un grupo de investigadores dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la prevalencia de los problemas de salud mental en la actualidad? ¿Ya? Entonces, estos investigadores se plantaron, leyeron muchos artículos, hicieron un análisis, una revisión sistemática con metaanálisis y llegaron a la conclusión de que efectivamente todos los trastornos psicológicos habían aumentado. ¿Ya? Pasamos de tener 654 millones, por ejemplo, de personas con problemas o trastornos mentales en 1990 a 970 millones de personas con trastorno psicológico por ahí por el 2019, ¿ya? Ojo, y esto sin contar los efectos que ha tenido la pandemia. O sea, a lo que les quiero llevar con esto es que lamentablemente ya veníamos con problemas de salud mental, ¿ya? Entonces,
la pandemia lo que hizo finalmente es generar este aumento, sin lugar a dudas, exponencial de los problemas de salud mental, es porque claramente no podíamos de alguna otra forma resistir tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, las prevalencias han aumentado y nosotros como terapeutas requerimos de técnica. ¿Ya? Y siempre creo que la terapia cognitiva conductual, siempre digo esto, un poquito me salvó la vida. ¿Ya? Porque de verdad que cuando estaba haciendo mi último año de universidad, yo cuando estudié, soy mucho más viejo que ustedes, probablemente yo cuando estudié psicología, estudié 6 años psicología, en el último año que teníamos solamente práctica, atención de paciente. Y en ese último año, chuta, me llegaron pacientes súper complejos. ¿Ya? Entonces uno le preguntaba al supervisor, y supervisor, ¿qué hago acá con este caso? ¿Ya? Y el supervisor me miraba con ojos de huevo y me decía, pucha, que la fuerza te acompañe nomás, te decía. ¿Cachai? O sea, pucha, ve lo que puede hacer. ¿Ya? De hecho, me acuerdo del primer caso que tuve, que fue súper duro, fue una paciente con abuso sexual, un tema bien, bien, bien duro. Y me tocó así la fibra, honestamente, porque de verdad yo creo que de alguna otra forma, gracias a Dios, no sé si decirlo así, creo que fue una persona afortunada, creció en un hogar bastante bien constituido, entonces habían cosas que yo no las entendía. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en la universidad yo siempre decía, ¿por qué me pasan tanto abuso sexual? ¿Por qué todo abuso sexual aquí, allá, en todas las asignaturas? Chuta, hasta que el primer caso que me confronto fue una violación directamente. ¿Ya? Entonces, aquí yo ir con esto, que en definitiva, nosotros como terapeutas no solamente tenemos que ser buenas personas, ¿ya? Sino que tener esta postura empática, evidentemente, escuchar al otro, entender el otro como un significativo otro, entre otras cosas, pero necesitamos técnica, efectivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez, en definitiva, el mundo está con esta mayor prevalencia de síntomas. Por lo tanto, requerimos, sin lugar a dudas, técnicas eficaces que nos ayuden, por ejemplo, a controlar rápidamente, por ejemplo, la ansiedad. Técnicas eficaces que nos ayuden a inmediatamente actuar en crisis. ¿Ya? Técnicas eficaces, por ejemplo, que nos ayuden a activar a nuestros pacientes que están deprimidos y que tienen intención y ideación suicida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, un poco la terapia cognitivo-conductual tiene ese elemento. ¿Ya? O sea, si ustedes identifican una patología, no hay ninguna patología que la terapia cognitivo-conductual no trate. ¿Ya? Y eso es fantástico, honestamente, ¿ya? Porque algo puedo hacer, ¿ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual de alguna otra forma me ha ayudado mucho, inclusive hasta mi autoestima, porque el caso que llegue, algo voy a poder hacer y probablemente no lo voy a hacer tan mal, ¿ya? Porque en definitiva, la terapia cognitivo-conductual tiene un método y ese método es fundamental entenderlo y obviamente aplicarlo de manera correcta, ¿ya? Entonces, tal como les decía, y en la actualidad hemos tenido también los últimos reportes de prevalencia de salud mental. Por ejemplo, nosotros recientemente hicimos un estudio con escolares, sobre el 50-60% de los niños y niñas están con depresión, con ansiedad, sobre el 60% de los estudiantes universitarios están con depresión, con ansiedad, con estrés. Por lo tanto, esto es un tema crítico, ¿ya? Y por lo mismo, tener técnicas para poder confrontar esto se hace muy necesario, ¿ya? Los últimos indicadores, obviamente, de salud mental que son bastante antiguos, no nos dicen mucho, ¿ya? Nos hablaban de que cerca de un 17% de la población tenía depresión, por ejemplo, sobre un 7% tenía ansiedad, por ejemplo, trastornos bipolares un 1,5%, por ejemplo, trastornos de uso y abuso de alcohol y drogas en un 11-12%, por ejemplo, la esquizofrenia 0,4%, y los trastornos de personalidad, siempre digo esto, me pareció interesante que en esta última medición del Ministerio de Salud aparecieran los trastornos de personalidad. ¿Y eso por qué? Porque en estricto rigor, cuando nosotros, al menos yo estudié, los trastornos de personalidad era como bien raro verlos, esa es la verdad, ¿ya? Sin embargo, en este último tiempo, yo creo que los trastornos de personalidad también tenían un gran aumento, ¿ya? Y probablemente algunos de ustedes, si trabajan en el colegio, se podrán dar cuenta que pareciera ser de que falta que solamente este chico o chica cumpla los 18 años para poder diagnosticar, ¿verdad? Entonces estamos viendo niños y niñas con mucha desregulación emocional, niños y niñas cada vez con más crisis de pánico a más temprana edad, niños depresivos, que antes, honestamente yo no veía niños depresivos, pero había niños depresivos, por ejemplo,
niños con esquizofrenia, o sea, en definitiva, estamos teniendo un auge de, creo yo, mayor cantidad de problemas y estamos teniendo también mayor cantidad de síntomas más profundos. ¿Ya? Y por lo tanto, tener herramientas técnicas y que estén debidamente validadas por la ciencia son fundamentales para que usted las pueda aplicar. ¿Ya? Yo me he dado cuenta muchas veces, y con mucho respeto a decir esto, hay muchas personas que no les gusta, dicen, no, yo no soy terapeuta cognitivo-conductual, odio el cognitivo-conductual, y tenemos como mala fama los cognitivos-conductuales. Pero cuando yo he hecho supervisiones a chiquillos que me dicen, mira, ¿me podéis resolver un par de casos? Pucha, yo no soy cognitivo-conductual, pero mira, necesito que me ayudes con un caso. eh, y yo veo que están aplicando técnicas cognitivas conductuales, pero no las están aplicando bien. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que es fundamental aprender a aplicar bastante bien las técnicas cognitivas conductuales, porque yo creo que, y esta es mi forma de ver la psicoterapia, yo creo que en definitiva, si esta técnica le va a aportar al paciente, tengo que hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo no me pierdo. Si tengo un paciente, por ejemplo, con depresión, yo inmediatamente me voy con técnicas de activación conductual, no me pierdo. O sea, porque la ciencia y los últimos metaanálisis dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes un paciente depresivo, tienes que aplicar activación conductual, que es el primer gran paso. Y claramente uno ve rápidamente cómo ese paciente en definitiva se empieza a sentir mucho mejor y mucho más rápido. ¿Ya? Algunos de los detractores del cognitivo conductual dicen, mira, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que el cognitivo conductual es demasiado básico. ¿Ya? Yo le diría, sí, es básico y está bien que sea básico, porque lo que nosotros queremos es que nuestro paciente aprenda a manejar las situaciones. Nosotros queremos otorgarle herramientas a nuestros pacientes para que efectivamente ellos sean los gestores del propio cambio. ¿Ya? Muchas de las críticas que nos hacen a los cognitivos conductuales es que usted es un poco profundo, nos dicen. Bueno, yo prefiero que mi paciente no se suicide, que esté bien, que aumente su autoestima, que aumente su estado de ánimo y después voy a técnicas mucho más profundas. ¿Ya? Entonces, muchas veces esas críticas son bastante malintencionadas a veces y vienen desde el desconocimiento. O sea, a mí no se me ocurriría criticar a mis colegas psicoanalistas porque ellos tienen su forma de trabajar, no se me ocurriría criticar a mis colegas humanistas porque ellos tienen su forma de trabajar. Y está bien, está perfecto, finalmente. Lo importante es que yo he visto muchos colegas que reniegan del cognitivo conductual, pero después uno ve que están aplicando técnicas cognitivas conductuales y no lo están aplicando bien. ¿Ya? Por lo mismo es fundamental entonces, a veces inclusive, como digo yo, conocer el enemigo. ¿Ya? Y muchas veces la TCC, obviamente, de verdad que se alinea bastante bien con los desafíos actuales de la salud mental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva ha aumentado mucho más la conciencia finalmente de los problemas de salud mental, ¿verdad? ¿Ya? O sea, ahora cada vez mayor cantidad de personas acceden y buscan sistemas de salud mental, ¿ya? O psicólogos, por ejemplo. Ahora, todo este tema que pasó en la pandemia, efectivamente, sí, la pandemia fue lamentable, pero también trajo muchas oportunidades. O sea, ahora uno puede estar desde su casa atendiendo a pacientes, por ejemplo. Ya no están los costos de eh, arrendar una consulta. O sea, en definitiva, FONASA permite todavía hasta el día de hoy, gracias a Dios, que me parece súper bueno, que nosotros podamos seguir atendiendo online. Y me parece fantástico, honestamente. ¿Ya? Entonces, también en la actualidad existe una demanda de terapia efectiva y basada en evidencia, ¿ya? De hecho, todo este tema de la inteligencia artificial de verdad que ha traído muchos beneficios a los terapeutas cognitivos conductuales, porque si una persona, por ejemplo, se mete a ChatGPT, a Gemini, a Claudea, a lo que usted quiera, y usted dice, mira, sé que me siento mal, creo que tengo depresión, ¿qué crees tú que debería hacer ChatGPT? Y te va a decir, toma terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque tiene evidencia científica, ¿ya? Tiene evidencia empírica y lo va a recomendar. O sea, en definitiva, claramente la terapia cognitiva conductual puede ser una muy buena solución a los problemas de salud mental. También, ojo, que creo que es importante, una última investigación que se hizo, no sé cuántos de ustedes están online, presencial, no sé qué atienden ustedes ahí, después cuando veamos el curso ahí vamos a ahondar un poquito más en eso, pero una última investigación que se refiere que no hay diferencia estadísticamente significativa entre aquellos terapeutas que trabajan de manera presencial, que trabajan de manera online y que trabajan de manera mixta. ¿Ya? Y eso tiene un gran valor.
en estricto rigor. O sea, nosotros podemos hacer psicoterapia efectiva desde la TCC de manera online. ¿Bien? Y ahí un poco lo que vamos a ver en el curso que vamos, partimos el miércoles, creo, el jueves, no me acuerdo. Vamos a ver muchas técnicas finalmente que se las voy a mostrar cómo las hago yo presencial y cómo las hago online para que usted las pueda tomar y hacer, y hacer lo que usted quiera. ¿Bien? Por lo tanto, claramente, la TCC da cabida a todas finalmente las situaciones que en la actualidad nuestro grupo de etarios que estamos atendiendo están haciendo frente. ¿Ya? Entonces, ha habido una evolución, ¿verdad? Yo creo que es importante entender que la terapia cognitiva conductual finalmente no es la terapia conductista que probablemente muchos de ustedes conocieron. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un tema importante porque muchos de los colegas que estuvieron en la universidad hace poquito, algunas escuelas no, yo he visto que algunas escuelas sí han ido más avanzando más rápidamente con sus mallas, pero la mayoría de las escuelas, yo me he dado cuenta que llegan hasta las terapias de segunda generación. ¿Ya? La mayoría de las escuelas se quedan en reestructuración cognitiva, eh, que chuta, que sí, es una técnica bastante interesante, bastante buena, ojo, ¿ya? Pero no lo es todo. ¿Ya? ¿Y por qué les quiero hacer ver esto? Porque en definitiva hay técnicas conductistas que siguen siendo extraordinariamente buenas, por cierto. ¿Ya? Y no porque sean antiguas hay que desecharlas, creo yo. ¿Ya? Yo siempre digo, hay técnicas viejitas, pero bastante buenas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la desensibilización sistemática, por ejemplo, me gusta harto, encuentro que la aplico mucho en crisis de pánico, en trastorno de ansiedad, en fobia, funciona extraordinariamente bien. Y la reestructuración cognitiva, que finalmente es una técnica que de verdad que es extremadamente interesante y de hecho ayuda mucho al paciente a reconocer los síntomas que tiene y a un poco ser su propio terapeuta o su propio gestor de los cambios cognitivos, estilos de vida, entre otras cosas. ¿Bien? Pero, y creo que aquí es importante, hay un gran desconocimiento de las técnicas de tercera generación. ¿Bien? Y yo creo que vale la pena, de verdad, queridos colegas, que ustedes empiecen a mirar esas técnicas. ¿Ya? Y hay pocos cursos en la actualidad que indaguen en ese tipo de técnicas. Eso es algo que nosotros vamos a ver en este cursito. Entonces, pasamos de Einstein, ¿verdad? De Wolfe, de Beck, de Ellis, a terapeutas tan interesantes como Hayes. Ya, yo me gustaría destacar a Hayes, ya, a Sindel Segal, por ejemplo, a Machel Linehan, por ejemplo, a Jeffrey Young, por ejemplo, que es interesantísimo. Y por cada una de esas como escuelas vamos a ver técnicas que son interesantes, ¿ya? Porque en definitiva, de nuevo insisto, yo creo que la terapia cognitivo-conductual tiene tantas técnicas, tanto bagaje que a nosotros como terapeutas nos ayuda finalmente a tomar decisiones. Si yo veo que un paciente, por ejemplo, tiene crisis de pánico, ya, claro, puedo trabajar con la reestructuración cognitiva, pero si no funciona, me voy a aceptación compromiso, por ejemplo. Si tengo un paciente, por ejemplo, con depresión, claro, puedo trabajar con reestructuración cognitiva, pero también, ojo, lo puedo trabajar con terapia metacognitiva. Si tengo un paciente con trastorno de personalidad, oye, sí, trabaja reestructuración cognitiva, que es súper básico, pero ojo, tienes la DBT con la marcha Linehan, tienes obviamente la terapia centrada en los esquemas de Jeffrey Young, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, lo importante es que usted conozca la teoría de eso y conozca las técnicas que tiene. ¿Ya? Porque en definitiva, como les decía anteriormente, la clínica cognitiva conductual ha evolucionado, sin embargo, las bases siguen estando. ¿Ya? Y la base central de la terapia cognitiva conductual es esta, la de Epicteto, que en definitiva refiere que no nos perturban las cosas, sino que la interpretación que hacemos de ellas. ¿Ya? O sea, en definitiva, mi problema finalmente no está en la situación, sino que mi problema está en la interpretación que yo tengo de la situación, ¿verdad? ¿Bien? Y en las técnicas de tercera generación, el problema finalmente no está en la interpretación, sino que está en la relación que yo tengo con mis pensamientos. ¿Ya? Y ese es un cambio interesantísimo que hay que tenerlo en cuenta cuando uno aplica este tipo de técnicas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, estas como definiciones más clásicas, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual de Beck, por ejemplo, que sí referencia que es un tipo de psicoterapia que se enfoca en modificar los patrones de pensamiento, distorsiones, creencias irracionales y comportamientos problemáticos. Esa es como un poco
la terapia cognitiva conductual que la mayoría de nosotros conoce, ¿ya? O sea, hasta ahí muchos de ustedes a veces llegaron, ¿ya? Pero ha habido una evolución tremenda, ¿ya? Y tiene que ver con todo lo que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con esta nueva conceptualización de la patología, del sufrimiento del ser humano, ¿ya? Ojo, las terapias contextuales, ¿ya? Van a hacer un análisis funcional contextual de la conducta del sujeto. ¿Ya? Por lo tanto, siguen siendo estrategias conductuales porque en definitiva intentan entender el problema del sujeto dentro del contexto. ¿Ya? O sea, no ven al sujeto aislado, sino que lo ven como parte de un todo finalmente. ¿Ya? Ellis, que probablemente es uno de los que más me gusta, de la vieja camada, obviamente, dice que es identificar, desafiar y cambiar sus creencias irracionales y pensamientos negativos. ¿Ya? Eso es lo que es la psicoterapia para él. A mí me encanta él porque él fue el primero que empezó a hablar de esta aceptación radical. ¿Ya? Y esa idea de aceptación radical después la toma Hayes para obviamente establecer esta terapia de aceptación compromiso que en la actualidad, queridos colegas, si ustedes revisan en todos los metaanálisis últimamente publicados, la terapia más efectiva que existe para diversos trastornos en la actualidad, cognitiva y conductual, es la terapia de aceptación compromiso. ¿Ya? Porque en definitiva, lo que te ayuda en la terapia de aceptación compromiso es que tú seas mucho más flexible psicológicamente y actúes en razón de tus valores. ¿Ya? Y esas son técnicas bien interesantes que vamos a ver hartas metáforas. Yo encuentro que la terapia de aceptación compromiso es demasiado bacán, disculpen la expresión tan coloquial, pero es porque trabajamos mucho con metáforas. ¿Ya? Yo creo que es un cambio mucho más elegante el que se hace con ACT, por si acaso. ¿Ya? Y ahí vamos a ver varias metáforas distintas que cuando se aplican con pacientes con depresión, con ansiedad, con trastorno personal, entre otras cosas, con trauma complejo. ¿Ya? Y la Judith Beck, que también es una autora clásica, ¿ya? Dice que la terapia cognitiva conductual es un proceso colaborativo. Esa idea para mí sigue estando en la cabeza. ¿Ya? Yo creo que el proceso de terapia cognitivo-conductual es un proceso activo en donde nosotros requerimos de acciones por parte del paciente. Por lo mismo, chiquillos, nosotros trabajamos con altas tareas para la casa. ¿Ya? Todas las sesiones tienen tareas. ¿Ya? Y obviamente esas tareas después se tienen que recoger en la sesión y volver a trabajarla, entre otras cosas. O sea, todas las técnicas que nosotros les vamos a enseñar acá en este curso, que parte el jueves o el viernes, no me acuerdo, o el miércoles, creo, eh, siempre hay que aplicarlas dentro de la sesión. ¿Ya? Y después de aplicarlas dentro de la sesión, efectivamente tenemos que dejarlas de tarea. Entonces, un poco que es algo que vamos a ver en cada una de las sesiones. Aquí están los tres chiquillos aquí juntos. ¿Ya? A mí me interesa interesante la idea de Judith Beck, porque Judith Beck fue como el último bastión duro de la segunda generación. Porque hay colegas, con mucho respeto decir esto, hay colegas que no aceptan la tercera generación, ¿ya? Se quedaron con la reestructuración cognitiva, que funciona bien, ojo, ¿ya? Se quedaron con el reprocesamiento cognitivo, sí, funciona bien, pero no lo es todo, ojo, ¿ya? Yo me acuerdo una vez que cuando yo estaba teniendo un paciente hace hartos años atrás, ¿ya? Que yo le había enseñado a reestructurar cognitivamente, era brillante, honesto. Este chiquillo, pucha, reestructuraba cognitivamente mejor que yo, inclusive. Sin embargo, él me decía, así que un paciente que tenía crisis de pánico, me decía, así que mira, entiendo que si me viene la idea de que me va a venir una crisis de pánico, claro, puedo hacer los ejercicios que me enseñaste. Ya, los ejercicios de respiración, el 4-7-8, el Jacobson, no sé. ¿Bien? Si me viene la idea de que me va a venir una crisis de pánico, sí, puedo ya en el peor de los casos, si ya no lo puedo controlar, saco el SOS, reestructuro cognitivamente. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿sabéis qué me decía Jonathan? Igual no puedo dejar de pensar que me va a venir una crisis de pánico. ¿Ya? Entonces con esa idea, él me dejó ahí dando bote que decía así, como, tiene sentido finalmente. O sea, no puedo dejar de sentirme mal, me decía. ¿Ya? Y es ahí cuando en definitiva yo empiezo a mezclar cosas de terapia, aceptación, compromiso. ¿Ya? Porque de verdad yo creo que una de las cosas que en la actualidad estoy terminando de mejor forma con mis pacientes es con aceptación y compromiso. ¿Ya? Porque la ansiedad no va a desaparecer, la angustia no va a desaparecer. ¿Ya? Pero sí podemos enseñarles técnicas para que ellos puedan tolerar la angustia, para que puedan tolerar esos pensamientos,
puedan desfusionarse esos pensamientos. Entonces, son técnicas muy interesantes que yo los invito a revisar, ¿no? Si usted no quiere tomar el curso, está bien, perfecto, pero vea la terapia de aceptación compromiso. ¿Bien? Entonces, de alguna otra forma, quedamos con esto. La primera ola, ¿verdad? Clásica, basada en los principios del aprendizaje y conocimiento clásico. Ojo, hay técnicas bien interesantes ahí que las vamos a ver, porque creo yo que se pueden aplicar para fobias, para crisis de pánico, por ejemplo, y yo creo que son interesantes de verlo. ¿Ya? Después la segunda ola, Ellis, Beck, por ejemplo, Malcolm ¿verdad? Ya con la reestructuración cognitiva, por ejemplo, con estos temas de aceptación radical, que un poco desafía estas creencias irracionales. Y la tercera ola, que tiene estrategias bien interesantes, como la terapia de aceptación compromiso, la dialéctica conductual, obviamente la terapia basada en mindfulness, también obviamente está la terapia conductual integrativa de parejas, por ejemplo, de Neil Jacobson también, que es bien interesante, y entre otras cosas, la terapia metacognitiva, tenemos también la terapia eh, centrada en la compasión, por ejemplo, que son cosas bien interesantes que nosotros las podemos aplicar. ¿Ya? Siempre desde la primera generación las terapias eran mucho más cortas, ¿verdad? Porque en definitiva se hacía este análisis funcional conductual, ¿verdad? Y obviamente se intervenía sobre esa conducta específica. Por lo tanto, las sesiones eran mucho más cortitas, ¿verdad? Y todo siempre era mucho más acompañado siempre con terapias de relajación, por ejemplo, con técnicas de exposición, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Después, en la segunda generación, esta cosa se complejiza, ¿verdad? Porque en la segunda generación aparece algo que los conductistas, pucha, no quisieron ver y no quisieron verlo nomás, que tenía que ver con las cogniciones, ¿verdad? Y ahí se empieza a trabajar mucho con imaginería. Yo trabajo mucho con imaginería, muchas de las técnicas, por ejemplo, que se las voy a explicar, se las voy a explicar con imaginería. Hay técnicas conductuales que son fascinantes, pero que usted puede utilizar a través de imaginería, ¿no? No es necesario, si su paciente tiene fobia a las arañas, no es necesario que usted le tire la araña encima, ¿ya? Sino que podemos, en definitiva, que el paciente imagine esa araña. Obviamente tenemos que hacer un trabajo previo, efectivamente, para que este paciente pueda, obviamente, poder colocar bastante bien las imágenes finalmente dentro de su cabeza, porque la idea es que provoque ansiedad, ¿cierto? ¿Ya? Y las terapias de tercera generación, que hay algo que es bastante interesante, francamente, que la mayoría de las técnicas de tercera generación, a excepción de la terapia de activación conductual, es la utilización del mindfulness, ¿ya? Fíjense que yo me negaba, obviamente, a meterme en mindfulness. Yo voy a confesarme súper honestamente. Yo escuchaba que era medio chanta, decía, no, esta cuestión debe ser medio chanta. Pero, pucha, me empecé a dar cuenta que muchos metaanálisis estaban dando un sentido interesante, una efectividad interesante al mindfulness. Entonces dije, escucha, ¿quién soy yo para ponerme en una posición narcisista y decir que yo me la sé toda? Obviamente no. Entonces empecé a probarlo, lo empecé a probar con los pacientes y funciona extraordinariamente bien. ¿Ya? Ojo, no con todos los pacientes funciona el mindfulness. Por lo tanto, por eso es importante conocer otras estrategias, por ejemplo, como la 477, o la 478, la 444, por ejemplo, la respiración cuadrática, por ejemplo, la Jacobson. Entonces, la idea es que usted tenga en su cabeza mucho bagaje de técnicas para que después, cuando aparezca alguna necesidad de su paciente, usted sepa qué tiene que hacer. ¿Ya? Y siempre digo, mira, si mi paciente tiene una necesidad, yo ya tengo más o menos unas técnicas de la cual obviamente yo puedo ayudarlo a que se sienta mejor. ¿Ya? Entonces estamos acá. Hay algunos que hablan de cuarta generación, ya ahí yo honestamente me declaro incompetente, pero llegamos hasta la tercera generación, que son todas estas técnicas y todas estas, obviamente, teorías mucho más actualizadas. ¿Ya? Entonces en la primera ola, obviamente, aparecieron todas estas técnicas clásicas, ¿verdad? Del conductismo clásico, que se centran, ¿se acuerdan de esta idea de estímulo-respuesta, ¿verdad? Que en definitiva lo importante es que las personas aprendían o los problemas psicológicos estaban a través de la asociación, ¿verdad? ¿Ya? Y el conductismo operante, ya que en definitiva nos plantean la idea de que el problema no estaba en esa secuencia, sino que estaba en el consecuente, ¿verdad? Vale decir que en el refuerzo, en el castigo, la extinción, ¿ya? Probablemente yo soy de esta generación, disculpen lo viejo que soy, pero yo estudié con ratas, por ejemplo. O sea, yo estudié con ratas en la universidad, eh, aprendí con mi mejor profesor de psicología del aprendizaje, fue una ratita, me acuerdo. Y oye, chuta,
había que condicionarlo. Si no se condicionaba la ratita, nosotros moríamos, reprobábamos la asignatura. Menos mal que nuestro ratoncito lo hizo. ¿Ya? Si no, quedamos repitiendo. ¿Ya? También otras técnicas interesantes, por ejemplo, la de sensibilización sistemática, ¿verdad? ¿Ya? Esta técnica, si bien, aquí lo planteo muy cortito, si bien implica de alguna otra forma establecer una especie de jerarquía finalmente que nuestro paciente debe establecer en conjunto con nosotros, ¿ya? En ese momento, en la terapia conductual, por ejemplo, efectivamente nosotros hacíamos aproximaciones sucesivas, ¿verdad? En estados de relajación, ¿ya? Y eso tiene que ver con que existe esta incompatibilidad. Nadie puede estar angustiado o relajado, ¿ya? O sea, en definitiva, la relajación era fundamental para que nuestro paciente, en definitiva, se pudiera exponer a situaciones complejas, ¿verdad? Y ahí siempre aplicábamos la Jacobson. Yo me acuerdo que la Jacobson para arriba y para abajo, ¿ya? Pero ahora en la actualidad, yo lo he aplicado con mindfulness, lo he aplicado con otro tipo de técnicas, con mucho más imaginería, y por lo tanto, esa como nueva visión de lo que es la desensibilización sistemática es algo que me gustaría explicárselo en las sesiones, ¿ya? También, ojo, todo lo que tiene que ver con el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo negativo, ¿verdad? La extinción, ¿verdad? Eh, ojo que siguen estando elementos fundamentales. O sea, por ejemplo, un paciente, yo creo que siempre tenemos que ir reforzándolo positivamente. ¿Ya? Siempre. El refuerzo positivo probablemente es mucho más profundo que el castigo, ¿ya? Como probablemente ustedes entendieron en la universidad, el castigo obviamente funciona siempre y cuando sea contingente, ¿verdad? O sea, el sujeto hace algo malo, inmediatamente el castigo. Ahora bien, no es lo adecuado a mi juicio, ¿ya? Yo creo que siempre podemos ocupar más el refuerzo positivo, más que el castigo, y yo creo que funciona bastante bien, ¿ya? También las técnicas aversivas, ¿verdad? Probablemente, no sé si algunos de ustedes aprendieron algunas de ellas. Por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente, y estoy hablando hace 800 años atrás, por si acaso, cuando era netamente conductista, pero funcionó, ojo. ¿Ya? Yo me acuerdo de un paciente que quería dejar de fumar, ¿ya? Entonces, este paciente yo le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vas a hacer lo siguiente, mira, todo lo que fumes en el día lo vas a dejar en un pocillito con agua, en un vaso con agua, ¿ya? Entonces ese pocillito con agua necesito que lo dejes en tu mesita de noche, ¿bien? Entonces eso provocó finalmente en el sujeto que la sola idea de sentir el olor a cigarro le hacían ganas de vomitar, ¿bien? Ahora bien, no es la mejor técnica, lo sabemos que no es la mejor técnica, porque en definitiva, si bien esta técnica aversiva funcionaba por un tiempo, a largo plazo no funcionaba, ¿bien? Por tanto, hay varias cosas también. Por ejemplo, no sé, si alguno de ustedes, con mucho respeto lo voy a decir, si alguno de ustedes está en la prehistoria con sus pacientes haciendo estos contratos terapéuticos conductuales, por ejemplo, pucha, de verdad, eso ya no sirve. O sea, eso de verdad que, a lo mejor puede ser que le haya servido con un paciente, pero en estricto rigor, por ejemplo, en un paciente suicida, por ejemplo, me acuerdo que en la universidad me enseñaron eso, ya que haga un contrato terapéutico que mientras esté en el tratamiento no se va a suicidar. Ya, entonces uno le decía al paciente, ya mira, en esta hojita quiero que anotes yo, Jonathan Martín, mientras esté en terapia no me voy a suicidar. ¿Ya? Eso, si nosotros vemos las últimas investigaciones, honestamente no sirve. ¿Ya? Lo que sí sirve, sí o sí, es el plan de urgencia. ¿Ya? O sea, el plan de urgencia eh, reemplazó absolutamente al contrato conductual, que a veces nosotros ocupábamos erróneamente, ojo, ¿ya? Y por lo mismo es importante que ustedes se van actualizando, porque no son ideas mías, ojo. Todo, en definitiva, que siempre consigno en los cursos está basado en ciencia, está basado en últimas investigaciones, por lo tanto es importante, en mi juicio, ir actualizándose, ¿ya? La economía de ficha, probablemente clásico, ¿verdad? ¿Ya? Que se utiliza mucho en colegios psiquiátricos, por ejemplo, o de pronto con niños, de pronto con retraso mental, por ejemplo, funciona bastante bien, ¿ya? Ahora bien, no funciona para todos de la misma forma. Entonces, por lo mismo también hay que tener este tipo de bagaje, creo yo que hace muy bien para entender finalmente por qué la terapia cognitivo-conductual ha evolucionado, ¿ya? También las técnicas de entrenamiento de habilidades sociales, ¿verdad?
cuando nosotros moldeamos la conducta de nuestro paciente, ¿ya? Ocupamos mucho role-playing, ¿se acuerdan? Nosotros en definitiva le decíamos, ok, ahora dilo desde ti, por ejemplo, ¿ya? Yo en este momento estoy sintiendo esto, ¿cachai? Uno como que iba moldeando la conducta a través de los role-playing, ¿verdad? Para que obviamente nuestros pacientes mejoraran su habilidad social. Yo creo que funciona bastante bien, pero no en todos los casos, por cierto. Entonces, como les digo, es importante tener en cuenta cómo nosotros vamos a tomar decisiones cuando estemos frente a ciertos pacientes, ¿ya? También las terapias, ¿verdad?, de modelado, ¿ya? Que estaban clásicamente este muñeco bobo, ¿se acuerdan del muñeco bobo que nos enseñaron probablemente en la U? Donde Bandura hace este clásico experimento y coloca a chicos, por ejemplo, a ver un video donde una mujer le empieza a golpear al muñeco bobo, entonces dejan a estos niños en la misma pieza, y ¿qué hacen? En definitiva, golpean al muñeco bobo, ¿ya? Entonces esa era una interpretación de por qué ocurrían las conductas agresivas, que las conductas agresivas pareciera ser que son aprendidas. Pero ojo, el modelado es muy importante, ¿ya? Yo lo he aplicado mucho con adolescentes más pequeños, 12 o ya púberes, eh, 10, 12 años aplicado a los tipos de modelados. Y me acuerdo un caso que funcionó bastante bien, una chica que tenía anorexia, por ejemplo, entonces apliqué la técnica modelado. Entonces le dije a esta chica que mirara todo lo que hacía su mejor amiga, que a ella la quería mucho, y todo lo demás, ¿ya? Porque ella, por ejemplo, le daba mucha angustia ir al casino de su colegio, ¿ya? Entonces, porque a ella le venía la idea de que tenía que ir al casino de su colegio, e inmediatamente le daba mucha angustia, mucha crisis de pánico, porque inmediatamente estaba pensando que tenía que elegir qué comía. Entonces le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar toda una semana mirando a tu mejor amiga. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? No sé, Juanita. ¿Mm? Entonces ella se dio cuenta de varias cosas que Juanita hacía muy distinto a ella. Por ejemplo, una de las cosas que ella entendió rápidamente fue que apenas Juanita entraba al casino, no pensaba nada, simplemente entraba, sacaba los cuchillos y los tenedores, sacaba la servilleta y elegía lo primero que veía. Fin. ¿Ya? Entonces ella entendió que obviamente ella también podía hacer lo mismo, empezó a hacer exactamente lo mismo y empezó a sentirse mucho mejor finalmente cuando estaba en estos contextos, obviamente donde ella se sentía, ojo, evidentemente angustiada, ansiosa, pero probablemente saben que los pacientes que están con anorexia, el tema de la comida obviamente genera tremendamente. ¿Ya? El entrenamiento en asertividad también, las típicas clásicas técnicas que nosotros trabajamos con nuestros pacientes para ser mucho más asertivos, hacíamos juegos de roles, ¿verdad? Nos colocábamos en distintas posiciones. Yo lo sigo ocupando, obviamente, funciona bastante bien, honestamente. Eh, Cuando queremos hacer con nuestros pacientes, por ejemplo, cuando tienen, por ejemplo, una patología más severa como el TLP, eh, podemos ayudarlos a que se adapten mejor a distintos contextos, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, tal como les decía, los procesos finalmente de terapia eran muy distintos finalmente entre la primera, la segunda y la tercera generación, ¿verdad? Y en la segunda generación aparecen todas estas ideas bien interesantes de reestructurar cognitivamente, ¿ya? Esta idea de que nosotros como pacientes, sí, como personas, podemos acceder finalmente a estas imágenes mentales o a estas ideas finalmente y que esas ideas nosotros podíamos cambiar, ¿ya? Y eso finalmente es un poco lo que mata a la primera generación, ¿verdad? Porque en estricto rigor el conductismo no se adapta. O sea, en definitiva, niegan absolutamente la idea de las cogniciones. O sea, es imposible, aunque seamos los conductistas más acérrimos, que nosotros digamos, dice que no existen los pensamientos. Eso es imposible, ¿ya? En la actualidad, claramente, eso es imposible, ¿ya? Entonces, y ahí aparece esta técnica que me gusta. Yo mezclo dos cosas bien interesantes, ¿ya? Em, Mezclo un poco la idea de Ellis con Beck. Me parece que funciona bastante bien cuando las mezclamos. Yo trabajo mucho en que los pacientes identifiquen los errores cognitivos, por ejemplo, los vayan registrando y después en la sesión efectivamente, a través de confrontaciones, diálogos socráticos, por ejemplo, modificamos esas creencias, ¿ya? Ojo, funciona bastante bien con algunos pacientes que son muy estructurados, muy ordenados. La reestructuración cognitiva es una buena herramienta, ¿ya? Pero con otros pacientes esta no es la solución, ¿ya? Es solo una buena técnica para tenerla en cuenta para avanzar con el paciente,
¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, a mi juicio, yo creo que las técnicas de tercera generación finalmente son las que dan una mayor respuesta a la patología mental y emocional de los pacientes, ¿ya? En esta segunda generación, ¿verdad? Aparecía esta triada que probablemente ustedes conocen, ¿verdad? Que existen los pensamientos y esos pensamientos obviamente modifican la emoción y la emoción el comportamiento y entre sí obviamente se interactúan. Por lo tanto, nosotros como terapeutas efectivamente tenemos que hacer ciertos cambios de pensamiento para obviamente modificar la conducta y la emoción, ¿ya? Ahora bien, el gran problema que tenía muchas veces la TCC de segunda generación más clásica, ojo, era que simplemente se centraba en esta triada, pero dejaba de lado muchas veces el contexto, que es algo que después las estrategias de tercera generación lo retoman, ¿ya? Entonces aparecían estas ideas bien clásicas, ¿verdad? En donde uno le enseñaba al paciente. Vamos a esperar unos segunditos a ver si es que se arregla el internet de Jonathan. Ya, se cayó, va a entrar en unos segunditos. Les pido paciencia y disculpas de Hola, antemano. hola, 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 me caí, lo siento, ya, lo siento, lo siento. Entonces, de alguna otra forma estábamos hablando de esta triada, ¿verdad? Que es bastante clásica, ¿verdad? En esta visión negativa de sí mismo, del futuro, del entorno, y eso funciona bastante bien por un tiempo, pero de nuevo, insisto, no lo es todo en la actualidad, ¿ya? Entonces hay libros clásicos que yo creo que igual tienen que tener, honestamente, ahí se los voy a pasar en el curso, que son bastante buenos, ojo. Yo creo que es un buen inicio para meterse en lo que es la terapia cognitiva-conductual, que está me encanta el terapia cognitiva-conductual del trastorno de personalidad, porque efectivamente pocos, pocos paradigmas, pocos se meten en el tratamiento de todos los trastornos de personalidad, ¿ya? La terapia cognitiva de la drogodependencia también de Beck, muy interesante. Obviamente la terapia cognitiva de la depresión, que es clásico, y este libro tienen que tenerlo sí o sí. Y la terapia cognitiva de los trastornos de ansiedad, que de nuevo insisto, son bastante libros bien interesantes. Y estos son mis favoritos, probablemente. Este es mi libro más favorito. Una terapia breve, más profunda y duradera, ya que probablemente es uno de los mejores libros que he leído, ¿ya? Los manuales de terapia racional emotiva 1 y 2, y estos libros también son interesantes. Este libro está interesante, este es el último que sacó de Judith Beck, eh, creo que hace 2 o 3 años atrás, y ya la Judith Beck ya eh, torció la mano. Ya, en definitiva, ya se dio cuenta que la terapia cognitiva conductual no es solamente segunda generación, sino que es tercera generación, ¿ya? Entonces las técnicas que nosotros veíamos, las terapias eran mucho más largas, evidentemente. Nosotros en la segunda generación hacíamos 14, 15 sesiones, ¿verdad? 12 sesiones en promedio, ¿ya? Porque muchos de estos comenzábamos primero de terminando el problema, estábamos 5 o 6 sesiones haciendo reestructuración cognitiva y de ahí en adelante otras técnicas más, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenía una muy buena secuencia, bien estandarizada, bien paquetizada en algunos casos, que funcionaba bastante bien en algunos casos, pero no en todos, ¿ya? Y por lo mismo, en esto aparece esta técnica que es interesante, la reestructuración cognitiva. Ustedes tienen que aprender a hacer reestructuración cognitiva, de verdad, porque en algún momento les va a servir esto, ¿ya? Cuando ustedes quieran, por ejemplo, modificar ciertas ideas que de pronto son bien dañinas para el paciente, por ejemplo, pueden funcionar bastante, bastante bien, ¿ya? También las técnicas, por ejemplo, de resolución de problemas, que generalmente lo que hacíamos acá es que buscábamos ciertas alternativas frente a errores cognitivos, ciertas ideas distorsionadas muchas veces, o trabajábamos mucho con evidencia empírica, ¿se acuerdan? Que nosotros hacíamos mucha evidencia y decíamos, ya, ok, se me acuerdo un caso que lo hice, dije al paciente, no, es que el profesor no me va a recibir. Entonces, pucha, hagamos el experimento. Mira, pídele una cita al profesor. ¿Ya? Ese era el experimento, tan simple como eso.
Y al chico le pide la cita al profesor y efectivamente el profesor lo recibe, lo trata súper bien, le da hasta unas formas, tips de cómo estudiar mejor su ramo, ¿cachai? Entonces, en definitiva, este tipo de técnicas funcionan bastante bien, sobre todo, a mi juicio, con adolescentes que de pronto requieren algo un poquito más concreto, ¿ya? También los entrenamientos de habilidades sociales, muchas veces trabajamos con el modelado, nosotros cambiamos de posición, por ejemplo. Una de las formas que yo siempre usaba esto en reestructuración cognitiva, también combinándolo con esto, yo decía, y- y cuéntame un poquito cómo se lo diría esto a un paciente, a un amigo tuyo, ¿ya? O al revés, si un amigo tuyo, tu mejor amigo, ¿cómo se llama? Juan, ¿ya? Si el Juan te dice esto, ¿cómo tú lo recibirías esto? ¿Ya? Entonces uno da vuelta a la idea. Entonces, para que muchas veces, ojo, las personas terminan siendo mucho más amables con otros que consigo mismo, ¿ya? Y muchas técnicas también, ojo, que funcionan bastante bien desde el punto de vista cognitivo. Por ejemplo, la exposición gradual, por ejemplo, la prevención de respuestas, por ejemplo, la desensibilización sistemática, ojo, pero desde el punto de vista con imaginería, y la modificación de cogniciones. Hay técnicas, por ejemplo, súper interesantes, por ejemplo, en trauma complejo de reprocesamiento cognitivo, por ejemplo, ¿ya? Que de verdad que funciona extremadamente bien, pero de nuevo hay que saber hacerlo bastante bien, ¿ya? Entonces las críticas, oye, aquí yo creo que una de las principales críticas de las terapias de segunda generación, chiquillos, eran esta idea de que nosotros teníamos formas de pensar correctamente, ¿ya? Estaba esta idea del hombre perfecto, de la mujer perfecta, ¿ya? En esta época también, y con mucho respeto decir esto, aparecen todos estos libros de autoayuda de que, no sé, los 7 hábitos de la persona más feliz del mundo, no sé, las 7 formas de superar la ansiedad, las 7 formas, no sé, 10 formas para ser feliz. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que probablemente hicieron un poquito daño a la psicología tiene que ver con esa idea de que la terapia es algo express, ¿ya? De que la terapia es son, oye, aplica estas 2 técnicas y estamos, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, a mi juicio, y con mucho respeto decir esto, a veces pareciera ser que esa como visión de que éramos demasiado simplistas, a veces sí, probablemente quizás lo merecíamos, porque en estricto rigor, no solamente con 7 tips tú vayas a superar un tema tan complejo como un trastorno de personalidad, ¿ya? O viva o piense distinto, por ejemplo. Siéntase bien, no sé cómo es el libro, me acuerdo, aquí lo tengo. Si lo crees, lo creas, ¿ya? Que son libros que funcionan, ojo, pero que, ojo, es importante entender que en situaciones y en patologías mucho más complejas, estas ideas de que existe el hombre perfecto, de que hoy es tu culpa porque tú estás pensando mal, tenés que pensar bien y con eso te vas a sentir bien, yo creo que es un error. ¿Ya? Y por eso en estricto rigor aparecen las estrategias de tercera generación, que para mí son honestamente maravillosas. ¿Ya? Yo sé que tenemos varias técnicas bien interesantes. Tenemos todas las técnicas que nos enseñó la Machelini. ¿Ya? Tenemos todas las técnicas que Jung adaptó a los trastornos de personalidad. ¿Ya? Tenemos todo el bagaje de nuevas técnicas que aparecen con Hayes. ¿Ya? La difusión cognitiva, ¿cachai? El yo como contexto, la estrategia de valores. ¿Eh? Yo creo que es interesante que ustedes aprendan aceptación compromiso porque probablemente aceptación compromiso es muy distinta a los otros tipos de terapia. Por ejemplo, en la mayoría de las técnicas de tercera generación, todas ocupan reestructuración cognitiva. Por lo tanto, queridos colegas, con mucho respeto les digo esto, que no podemos olvidar el pasado. O sea, independiente de que usted diga, me dice, yo quiero ser terapeuta dialéctico conductual. Perfecto, séalo, ningún problema. Pero tienes que saber reestructuración cognitiva. O sea, no puedes no saberlo. ¿Ya? O no sé, es que, mire, me interesó esta terapia centrada en los esquemas de Jung, lo encontré fantástico. Ok, perfecto, pero tienes que hacer reestructuración cognitiva. Entonces, yo creo que una de las estrategias que es tan distinta a todo lo demás es la terapia aceptación compromiso. ¿Ya? Entonces tenemos la psicoterapia analítica funcional, la FAP, ¿verdad? Y la terapia cognitiva basada en mindfulness, bien interesante, sin ser crack totalmente. La terapia conductual integrada de pareja de Jacobson y Christensen, ¿ya? La terapia de compasión, por ejemplo, de Gilbert, ¿verdad? Interesante, y las terapias de activación conductual que funcionan extraordinariamente bien en depresión. ¿Ya? Entonces,
Todas y cada una de ellas ocupan distintos tipos de herramientas, ¿ya? De hecho, queridos colegas, ahora se está hablando de las terapias basadas en proceso, ¿ya? Por si acaso, porque si alguno de ustedes lee por ahí, oye, terapia de tercera generación, ¿qué es esa cuestión de la terapia basada en proceso? Es, son integración de técnicas al problema que tiene el paciente, así de sencillo, ¿ya? Entonces, es algo que está propiciando Hayes también de la terapia de aceptación y compromiso, en que dice, ¿sabes qué? En definitiva, si nuestro paciente tiene esto, apliquemos técnicas de marcha lineal. Si nuestro paciente tiene esto otro, bueno, apliquemos difusión cognitiva, ¿ya? Si este paciente, por ejemplo, tiene problemas de depresión, por ejemplo, bueno, apliquemos terapia metacognitiva. O sea, porque en definitiva, la rumiación es lo que está haciendo tremendamente daño a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, por eso se llaman terapias basadas en procesos, ¿ya? Entonces, obviamente estas terapias contextuales, por ejemplo, cambian la idea, ¿ya? O sea, ya no se centran en ese sujeto perfecto, no, se centra en la aceptación, ¿ya? Y la aceptación no significa conformismo, eso es súper importante que lo entiendan, no, las aceptaciones están aquí, en definitiva, frente al dolor, ¿ya? No evitarlo, porque el problema muchas veces de las personas es que trataban de evitar el dolor, ¿ya? Las personas trataban de evitar pensar en las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de estrategias? Dicen, uy, no, no trate de evitarlo, déjalo entrar, entiende que esto es un pensamiento, ¿ya? Que estoy pensando acerca de algo, pero ese pensar finalmente no me determina, no me define. Y por eso es todo este cambio bien interesante que existen en las terapias de tercera generación. Entonces, hay elementos transversales. Por ejemplo, nosotros propiciamos la flexibilidad psicológica, ¿ya? También la aceptación de la experiencia interna, ¿ya? La defusión cognitiva, o sea, nosotros desapegarnos del pensamiento. Muchas veces las personas están fusionadas con su pensamiento. Por ejemplo, dicen, no sé, soy tonto. Por ejemplo, disculpen el ejemplo básico, pero soy tonto. Entonces las personas empiezan a actuar como si fueran tontos, ¿ya? Entonces la defusión cognitiva, ¿qué es lo que hace? Intenta que el paciente se desapegue del pensamiento, que entienda que está teniendo ese pensamiento, pero que él no es ese pensamiento, ¿ya? Es un poco lo que yo le enseño a mis pacientes con TOC, les digo, ¿sabes qué? Si lo piensas, no quiere decir que sea verdad. Siempre le digo eso a mis pacientes con TOC. Y sabéis que mis pacientes con TOC me dicen, oye, te encuentro toda la razón. El problema de los pacientes con TOC es que creen que si lo piensan es que lo son, ¿ya? Yo tuve un paciente, por ejemplo, que pensaba que era pedófilo. Entonces empezaba a pensar que era pedófilo, entonces soy pedófilo, soy pedófilo, soy pedófilo. Entonces empezaba a tener conductas compulsivas, por ejemplo, buscar acerca de pedófilos, qué es lo que eran los pedófilos, por qué se sentían los pedófilos, porque, o sea, el sujeto vivía finalmente fusionado con el tiempo. El mindfulness, interesante, muy importante. Un enfoque centrado en los valores. La mayoría de las personas, queridos colegas, y esas estrategias son bien interesantes que se les voy a enseñar, la mayoría de las personas de pronto se han alejado de sus valores, ¿ya? ¿Cuántos pacientes a ustedes le han dicho, mira, sé que estoy con esta persona, pero ya no la amo? Trabajo acá, pero no me gusta. Entonces, muchas de las personas se han alejado de sus valores y por lo tanto por eso tienen problemas, ¿ya? También la relación importante terapéutica con contexto para el cambio. Nosotros como terapeutas también tenemos que ser obviamente flexibles psicológicamente, por cierto, ¿ya? La evitación experiencial, yo creo que es un tema importante. La mayoría de las personas evita el dolor, ¿ya? Pareciera ser que las personas, o sea, la sociedad, nuestra sociedad actual nos ha dicho, hoy pareciera ser que no está bien sufrir, ¿ya? O hay que evitar como dé lugar, chiquillo, esta experiencia negativa. ¿Ya? Y no es así, las experiencias negativas están acá, ¿ya? A todos nos va a pasar algo malo, por cierto. A todos nosotros que estamos acá conectados, lamentablemente va a fallecer alguien que nosotros queremos, ¿ya? Incluso nosotros mismos, ¿cachai? Entonces, la evitación finalmente experiencial muchas veces lo que hace es perpetuar el problema, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, los pacientes que evitan confrontar la ansiedad, lo único que hacen es obviamente perpetuar el problema, porque las personas se sienten cada vez peor, ¿ya? Y ahí un poco lo que dice Hayes, que toda esta cuestión de la psicofarmacología, por cierto, no ha rendido fruto en este último tiempo, o sea, porque si no, los trastornos psicológicos dicen crónicos, y el problema es que todo va aumentando. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces,
hay que tener un cambio. También hay que entender la conducta en el contexto. Este ejemplo es súper básico, es siempre doy. Por ejemplo, una persona que tiene fobia, no sé, a exponer, por ejemplo, ¿ya? Y tiene miedo a exponer. Claro, a lo mejor tiene miedo a exponer en un contexto académico, pero no tiene miedo a exponer delante de sus amigos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en ese contexto, en ese lugar en donde este sujeto tiene que estar, ¿sí? El equilibrio, obviamente, es el cambio y la aceptación. Eso creo que yo es muy prudente. Entonces, todos estos elementos son transversales a la tercera generación, por lo tanto, cada uno de estos tiene técnicas específicas. Entonces, hay algunos avances bien interesantes. Por ejemplo, este es probablemente uno de mis favoritos, Jeffrey Young, ¿ya? La terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Interesantísima. Si usted tiene pacientes complejos, honestamente yo le digo, esta es la herramienta, ¿ya? Si usted atiende muchos pacientes con trastorno de personalidad, esta es una buena idea, ¿ya? Aprender a trabajar desde la terapia centrada en los esquemas. Vamos a ver varias técnicas de esta, ¿ya? La terapia centrada en los esquemas fusiona técnicas cognitivas, conductuales, técnicas gestálticas, por ejemplo, humanistas, por ejemplo. O sea, combina varias cosas interesantes, pero combina cosas interesantes que están debidamente fundamentadas y que tienen evidencia empírica, ¿ya? Y por lo tanto, claro, vamos a trabajar, y a mi juicio, este tipo de terapia es mucho más profunda que la segunda generación, porque nosotros vamos a esto que llamó Jeffrey Young a los esquemas maladaptativos tempranos, ¿ya? Y hay esquemas maladaptativos clásicos. Miren esto, por ejemplo, vea con sus pacientes, ¿ya? ¿Ha tenido usted pacientes con esto? ¿Abandono e inestabilidad? Probablemente sí, todos hemos tenido estos pacientes. Por ejemplo, este esquema se caracteriza por la expectativa de que uno será abandonado o que las relaciones importantes no serán estables o confiables. Cáchense ese, ¿ya? De hecho, lo interesante de Jung es que toda esta idea de esquemas que introdujo obviamente muy bien Beck y también lo mejoró Ellis, que lo hicieron súper bien, ojo, nada que decir al respecto, pero es mucho más psicopatológico. ¿Ya? O sea, de hecho, cuando uno lee estos esquemas, uno dice, no, yo tengo pacientes con esto, tengo pacientes con esto. Por ejemplo, desconfianza, abuso. Implica la creencia de que los demás son dañinos, engañosos o abusarán de uno de alguna manera. O insuficiencia e incompetencia, por ejemplo, la sensación de no ser capaz de manejar la responsabilidad diaria de manera competente. Defecto de ansiedad versus vergüenza, por ejemplo. La creencia de que uno es internamente defectuoso o no deseado o inferior, por ejemplo. O el esquema de dependencia e incompetencia, creer que uno es incapaz de manejar la responsabilidad de la vida cotidiana sin una cantidad excesiva de ayuda. Y así sucesivamente. O sea, estos esquemas maladaptativos tempranos nos ayudan a ahorrarnos hartas sesiones, ¿ya? Porque en definitiva, si nosotros encontramos rápidamente este esquema, evidentemente con las técnicas de la terapia central del esquema, efectivamente vamos a poder hacer frente, ¿ya? La terapia dialéctica también, otra de mis favoritas. Aquí es interesante, sobre todo para los PLP, sobre todo para los trastornos, por ejemplo, más complejos que estamos viendo en la actualidad. O sea, nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes, por ejemplo, a que logren regularse emocionalmente, a que puedan tolerar el malestar, por ejemplo, y que puedan ser mejores y más eficaces conductualmente en términos de habilidades sociales con otras personas. ¿Bien? Entonces, es muy interesante esta herramienta. Hay varias técnicas, Bierman, por ejemplo, en donde nosotros le vamos a enseñar a nuestro paciente a cómo puede relacionarse de manera mucho más efectiva, colocando límites, no siendo tan complaciente, sino que entendiendo que él es también un sujeto que tiene que colocar límites, ¿ya? Y por ejemplo, y esto se los dejo ahí nomás, hay muchas técnicas de la terapia dialéctica conductual en la actualidad que se está aplicando en colegio, ¿ya? Otra vez leí un artículo bien interesante con un programa que están haciendo en Estados Unidos de terapia dialéctica conductual en la escuela, y los resultados son increíbles. ¿Por qué? Porque en definitiva, eh, nosotros estamos viendo en la actualidad que nos estamos quedando sin herramientas con los adolescentes y niños que estamos teniendo en la actualidad, pues si esa es la verdad. Nuestros profesores lo único que sufren, ¿y por qué creen que los profesores al quinto año lo único que quieren es irse al colegio? ¿Porque se les acabó la vocación? No, no se les acabó la vocación, se les acabó una herramienta. Porque yo les aseguro que los profesores, cuando entran a estudiar, no hay nadie con mayor vocación que un profesor.
pero saben la realidad y tienen que ser psicólogo, psiquiatra, médico, papá, mamá, ¿cachai? O sea, orientador, o sea, tienen que ser todo. Entonces, muchas veces los profesores se quedan sin herramientas y la terapia dialéctica conductual, en mi juicio, eh, de verdad tiene muchas técnicas bien interesantes, ¿ya? Terapia de aceptación y compromiso, ya yo he confesado mi amor eterno a la terapia de aceptación y compromiso, ya no voy a ser tan majadero para que no se cache, pero en la actualidad tiene una serie de verdad de beneficios increíbles, ¿ya? Un poco lo que yo he estado haciendo en la actualidad, yo termino con aceptación y compromiso con mis pacientes, ¿ya? La terapia de aceptación y compromiso está centrada en la terapia, la teoría, disculpen, de los marcos referencial, de relacional, disculpen, ¿ya? Y cree fielmente en la idea de la aceptación, ¿ya? Y obviamente este ajuste que nosotros tenemos que hacer con los valores, ¿ya? De hecho, este último metaanálisis que les pongo acá, que salió el 2023, una revista bien interesante, Comprehensive Psychiatry, coloca la terapia cognitiva conductual, obviamente la terapia aceptación compromiso, como la técnica más efectiva en la actualidad, ¿ya? Y tiene varios pasos centrales o procesos centrales. Por un lado, lo fundamental entonces, para aplicárselo en simple, es que nosotros tenemos que propiciar la flexibilidad psicológica, ¿ya? ¿Y cómo vamos nosotros a propiciar la flexibilidad psicológica? A través de hacer un paciente que tenga más aceptación, que cuando le vengan esos pensamientos negativos, él o ella se pueda desapegar o se pueda defusionar de sus pensamientos. Esto los puede hacer a través de la tolerancia, finalmente, sensación desagradable a través de estar en el presente, aquí y ahora, sin tratar de evitarlo, estar con esta capacidad de ser un observador más allá de los pensamientos y obviamente establecer y ordenar los valores y hacer acciones comprometidas para estar obviamente ordenado con estos valores. Entonces, como les decía, es una terapia bien elegante en el juicio y trabajamos hartas con metáforas, por ejemplo, trabajamos con muchos ejemplos, por ejemplo, mucho ejercicio dentro de las sesiones, que hacen que el paciente haga sin ensayo. Nosotros no le decimos que tiene que cambiar, ¿ya? Nosotros no le decimos, oye, tienes que pensar distinto, no. Acepta que están esos pensamientos y espero que esos pensamientos no te definen. Es un pensamiento así como tienes otros pensamientos, ¿ya? Entonces, súper sencillo, ojo, pero funciona bastante bien, ¿ya? Simon Segal, también increíble, la terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿ya? También Simon Segal hace reestructuración cognitiva, ojo, ¿ya? Pero lo más importante son las prácticas y los ejercicios de mindfulness que realizan, ¿ya? Todas las técnicas, por ejemplo, el escaneo, por ejemplo, yo les recomiendo que finalmente, si alguno de ustedes dice, no sé qué esta cuestión del mindfulness no me tiene, bueno, métase, indaguen, de verdad, porque se da cuenta, así como yo me di cuenta, de que esto funciona, ¿ya? El tema es que hay que aplicarlo bastante bien y hay que enseñarlo bastante bien a los pacientes para que le haga sentido. Ojo, no todas las técnicas son mindfulness, por si acaso. Por eso es importante conocer otros tipos más, porque el hecho más importante es que el paciente esté aquí y ahora. Esa es la idea. Puede ser a través de un ejercicio diafragmático, por si acaso, no tiene que ser, por qué ser mindfulness, por ejemplo. Ha pasado muchas veces que los pacientes hombres son como bien reacios al mindfulness. Cuando le dicen, oye, pucha, hagamos mindfulness, pucha, como que te miran, ¿no? Este es medio pachamámico y todo lo demás. Y no, cuando uno les dice, oye, ¿sabes que esto tiene evidencia científica? Por eso te lo estoy enseñando. Y ahí un poco empiezan a entender, a veces no, algunos son más duros, entonces voy con técnicas más básicas. ¿Bien? Hay un millón de evidencias científicas. De hecho, probablemente la terapia de aceptación y compromiso, la terapia con mindfulness, centrada en mindfulness, se está aplicando en muchos pacientes con problemas de salud crónica. Porque efectivamente, ¿cómo le dice a un paciente? Oye, piensa positivo a un paciente que está terminal. O un paciente que está con cáncer, por ejemplo, que está con fibromialgia. Oye, no, pero no pensé así. O sea, no, ¿cachai? Entonces, en definitiva, uno ayuda al paciente a tolerar, obviamente, estas situaciones de angustia, de depresión, ¿ya? Entonces, hay varias técnicas. Por ejemplo, tenemos la meditación de atención plena, el body scan, por ejemplo, el mindful breathing, por ejemplo, el mindful movement. Acuérdense que el mindful está la práctica del mindfulness formal e informal. O sea, formal es cuando yo me centro en mi respiración, por ejemplo, en eso. El mindfulness informal significa que mientras yo hago otras actividades, tomo conocimiento de esa actividad que estoy haciendo. ¿Ya?
También la terapia cognitiva centrada en la compasión, que en mi juicio también es una técnica bien interesante, y yo siempre combino ciertas técnicas ahí porque me doy cuenta que los pacientes se maltratan bastante, ojo, ¿ya? De hecho, no hay nadie más duro con uno mismo que uno mismo, esa es la verdad, ¿ya? Entonces, aquí creo yo que generar la compasión como una habilidad en nuestros pacientes, creo yo que es muy terapéutico, ¿ya? Porque muchas veces está esa voz, oye, pero es que tú no deberías estar sintiendo esto, oye, pero es que, mira, ¿cómo el resto no tiene ansiedad? Yo sí tengo ansiedad, por ejemplo, ¿cómo soy tan tonto? ¿Cómo no sirvo para nada? No salvo a nadie, me debería morir, entre otras cosas. Entonces, muchas veces las personas somos poco compasivas con nosotros mismos. Entonces, hay varias técnicas, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer este desarrollo de compasión hacia uno mismo, por ejemplo. Aquí lo que podemos hacer es verlo desde esta otra postura, por ejemplo. Hay una técnica que me gusta bastante cuando me dice, escucha, escríbele a tu yo pasado de una manera mucho más compasiva, por ejemplo. Sobre todo a un paciente que tiene un trauma complejo, porque el paciente con trauma complejo, oye, es que yo fui el tonto, yo fui la tonta, no tuve que haber estado ahí, esto es culpa mía. Entonces está muy, muy centrado en que yo soy el responsable de todo, ¿ya? La imaginación compasiva también, la compasive letter writing, por ejemplo, el entrenamiento de compasión y el mindfulness de compasión, que creo yo que también puedes ir combinando. Busquen ahí hay un video que se llama en YouTube que se llama 5 minutos de meditación, creo que sí se llama, con Sinden Segal. Un video increíble, o sea, combina el mindfulness con, obviamente, la compasión, por ejemplo, y funciona extraordinariamente bien, ¿ya? Entonces hay varias técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo de compasión hacia uno mismo, por ejemplo, la autocompasión, por ejemplo. Aquí podemos fomentar una actitud de autocuidado, de amabilidad hacia uno mismo, por ejemplo, especialmente en momentos difíciles, ojo, ¿ya? También practicar mindfulness también es un momento de compasión, ¿cachai? O sea, de hecho, darse el tiempo para practicar esto, yo encuentro que es un momento de quererse a sí mismo, ¿ya? La imaginación compasiva, por ejemplo, visualización de una figura compasiva que ofrece apoyo y comprensión, por ejemplo, ayudando en ese momento pasado donde lo pasaste bien mal, ¿ya? El entrenamiento de la mente compasiva, por ejemplo, que involucra una serie de ejercicios, por ejemplo, para que el sujeto pueda desarrollar una habilidad compasiva. La reestructuración cognitiva también se puede ocupar, pero uno ahí ocupa, oye, ya, pero dilo un poquito más suave, o ahora lo ves desde ese punto de vista, pero mira, antes como lo veías, ¿cachai? Y así sucesivamente hay varias técnicas distintas, ¿ya? La activación conductual, ojo, esto es interesantísimo. O sea, si usted tiene un paciente depresivo, parta con activación conductual, ¿ya? En la activación conductual nosotros tenemos que combinar dos cosas, ¿ya? Obviamente, conductas que el paciente, por ejemplo, para él, o sea, lo refuercen, por cierto, lo movilicen, ojo, es importante, pero aquí tenemos que darnos cuenta de que lo que queremos hacer es que este paciente también se sienta efectivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que el paciente lo vamos a movilizar a través, en definitiva, de conductas finalmente que lo van a empezar a hacer sentir bien. Por lo tanto, aquí tenemos que tener una combinación de dos cosas. Vamos a tener que tener una conducta finalmente que él tenga, obviamente, cierta capacidad de hacerlo, pero que también sea reforzante. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que a través, en definitiva, de esta activación conductual, lo que vamos a hacer es que el paciente se movilice, ¿ya? Entonces, al paciente se empiece a movilizar, eso va a generar obviamente un reforzamiento y va a generar claramente un quiebre en la procrastinación que está teniendo el paciente, ¿ya? Porque efectivamente, cuando nosotros vemos a un paciente deprimido, lo primero que hace es que existe toda esta falta de placer, por ejemplo, dejan de hacer las cosas, por ejemplo, que antes le gustaban, entonces pierden, obviamente, la idea de los reforzadores que tenían, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo a través de agendas placenteras, como lo hago yo. También hay ciertos formatos que también se los puedo dejar para que ustedes lo empiecen a aplicar. Pero lo importante es que el paciente pueda hacer actividades que le agrade y que tenga, obviamente, cierto control al respecto, que en definitiva pueda hacerlo, ¿ya? Y finalmente la terapia metacognitiva. ¿Ya? La terapia metacognitiva, yo creo que una de las cosas que más nos ha enseñado es que la rumiación es aquello que nos provoca mucho más problemas,
¿ya? Entonces, la rumiación muchas veces termina siendo algo extremadamente complejo de manejar por parte del paciente, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos a través de técnicas metacognitivas es ayudar al paciente finalmente que deje finalmente estas rumiaciones. Por ejemplo, aquí les pongo algo súper básico. La idea clave es que las personas desarrollen creencias sobre sus pensamientos, lo que influye en cómo manejan las emociones y situaciones difíciles. Por ejemplo, si alguien tiene un pensamiento repetitivo de siempre me irá mal, en TCC tradicional, se va a trabajar la idea para cambiarlo por un pensamiento, cambiar ese pensamiento negativo, ¿ya? En la metacognitiva se enfoca más en cómo esa persona responde a ese pensamiento, ¿ya? Si lo analiza, lo repite una y otra vez o lo deja ir, ¿ya? La idea de esta es enseñar a reducir la rumiación. Ese es el problema que finalmente hace de que la patología se perpetúe en el tiempo. O sea, nadie ha solucionado un problema, ojo, preocupándose más por algo. O sea, imagínense, yo le digo, ya, preocúpate más de esto. Chuta, ¿quién ha solucionado eso? O sea, piensa más acerca de lo que te hace daño. ¿Eso ha solucionado algo? Yo te aseguro que no. Lo único que hace es generar más angustia y más sensaciones de ansiedad, depresión, entre otras cosas. Ya estoy súper pasado, disculpen. Y finalmente hay distintos tipos de estrategias terapéuticas que yo creo que recogen lo mejor de muchas de las técnicas. Por ejemplo, aquí voy a nombrar solamente algunas. Bueno, las voy a nombrar todas. Está la TCC para el insomnio, ¿ya? Que se llama la CBTI, por ejemplo, se llama Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. También tenemos la TCC focalizada en la ansiedad específica, que se llama Cognitive Behavior Therapy for Anxiety, la CBT-A. También tenemos la TCC para la depresión infantil y adolescente, Cognitive Behavior Therapy for Children and Adolescents, ¿ya? También tenemos la TCC para los trastornos de personalidad límite, que tiene técnicas específicas, por cierto. La TCC, por ejemplo, basada en la realidad virtual, por ejemplo. La TCC intensiva, por ejemplo. También están las clásicas que son la TCC, por ejemplo, centrada en el trauma o en el trauma complejo, ¿ya? La Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, ¿ya? Y finalmente, solamente para mencionar la última, que probablemente es importante que la revisen, que se llama la Cognitive Behavior Therapy Enhanced, ¿ya? O terapia cognitiva conductual mejorada, que funciona extraordinariamente bien con los trastornos, obviamente, de la conducta alimentaria, ¿ya? Eso es, discúlpenme, me pasé, sobrepasé y eso sería todo. No sé si es que hay una pregunta o dos preguntas y las podemos responder y ha sido un gusto eso, que estén bien. Gracias, Jonathan. Vamos entonces a responder un máximo de 2 preguntas por temas de tiempo. Les pido que levanten la mano ya para darles la palabra. Al parecer es el seminario más claro que has dado, Jonathan, porque no hay ni una mano levantada. Solo muchas gracias, muchas Estamos gracias, bien, muchas gracias. nos vamos a dormir. Espérame, Francisca ahí levantó la mano. Ah, mentira, hablé muy pronto, perdón. Francisca, Francisca, ¿estás por ahí? Tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. Ve si puedes arreglar tu micrófono, Francisca. Mientras tanto, vamos a pasar con la siguiente persona. Rubí, Sara, no estoy segura. Sí, yo. Buenas tardes. Este, Hola. bueno, primero que nada, gracias a Jonathan y a ti, Karin, por el pequeño curso. Y mi duda es si dónde podemos o si van a subir en alguna plataforma la presentación que se acaba de dar. Sí, sí. Eh, yo después la dejo acá, Vipa, no sé dónde la cuelgan, eso sí, ahí Esta me era pillo. más para mí que para ti. Sí, la presentación, el PPT, digamos, y la grabación de esto queda en la plataforma de Adipa. ¿Ya? Catalina.
Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, también muchas gracias, estuvo muy interesante el seminario y quería preguntarle a Jonathan cuál es su opinión acerca del enfoque integrativo en psicología. Ah, ¿Cuál interesante. es su opinión? Sí. Es que, a ver, voy a decir algo poco doctor, no me molesten después si es que no les gusta mi respuesta, pero eh, yo soy mucho más pragmático. Yo creo que eh, si hay algo que a mi paciente le sirve, está bien aplicado. ¿Bien? En estricto rigor soy abierto a todas y cada una de las orientaciones, por cierto, pero yo encuentro que siempre hay que tener, a mi juicio, un paradigma de donde mirarse. Por eso a mí me gusta, obviamente, la TCC, porque va un poco más con mis características de personalidad, que soy pucha, más acelerado, ¿cachai? Me gusta ponerle un poquito más de máquina a las cosas. Eh, pero sí, sí, que hay cosas que tú, si finalmente a tu paciente le hace bien una técnica, pucha, vale, nomás. Yo no soy quien para decir, oye, esta es mejor que otra, porque en definitiva, yo siempre creo que la psicoterapia es un arte, honestamente. Yo creo que a veces, eh, mira, te voy a contar un caso que es súper tonto, no sé si todos disculpen, pero fíjate que yo me acuerdo una vez una paciente que yo con tricotilomanía. ¿Ya? Esta paciente con tricotilomanía, nadie sabía por qué tenía tricotilomanía, esto se había generado, por ejemplo, hace poco, también estaban todos extrañados de lo mismo, el psiquiatra le empieza a dar ansiolítico por la tricotilomanía, y en las conversaciones con la paciente me doy cuenta que ha tenido un cambio súper profundo, porque antes vivía en el campo, rodeada de animales y todo lo demás, y después se fue a vivir en un departamento. Entonces, ¿qué es lo que descubrí? Es que los perritos que ella tenía en su campito, ella se dormía acariciando a sus perros. Entonces, claro, empezó con angustia porque en definitiva no tenía ese objeto como transicional, si tú querés dejarlo desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue mi intervención tan básica que creen ustedes? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que hice? Que tuviera un perrito. ¿Cachai? Y con eso se pasó todo. ¿Ya? No hubo más tricotilo. Entonces, a lo que voy yo es que yo creo que es importante, chiquillos, que nosotros hagamos un correcto diagnóstico, identifiquemos bien la sintomatología o lo que queremos modificar, ojo, y en razón de eso aplicar la mejor técnica que nosotros tengamos en conocimiento o creamos que obviamente le pueda hacer bien a mi paciente. Yo creo que es importante que ustedes se vayan atreviendo un poquito y yo creo que esta como estrategias online ahora funcionan bastante bien. O sea, yo no he notado ninguna diferencia entre mis pacientes eh, cuando yo lo atendía presencial y ahora online, honestamente ninguna diferenciación. No sé si respondo a tu pregunta, pero eso. Muchas gracias, me quedó todo claro. Ya, última pregunta, Martín. Hola, ¿se alcanza a escuchar? Sí. Muchas gracias. Bueno, de antemano le agradezco a usted, doctor, por la maravillosa instancia, bien completa. Fue una muy completa introducción, la verdad, a la TCC. Y como duda, quería preguntarle qué recomendaciones podría dar para trabajar desde las terapias cognitivos conductuales con pacientes TPD, que ¿Un paciente qué? generalmente son con pacientes con trastorno de la personalidad dependiente, que Ah, generalmente son quienes más cuesta que cierren el proceso terapéutico. no cuestan tanto. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que, a ver, con los trastornos por dependencia, finalmente, a veces cambiamos el objeto por otro, ¿verdad? A veces nosotros pasamos a ser como el objeto de dependencia, y eso no está bien, por cierto. ¿Ya? Yo creo que a los pacientes siempre tenemos que decirle que las terapias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Ojo. ¿Ya? Eh, a mí no me gusta tener el paciente, pucha, 2 años, 3 años. He tenido algunos pacientes así, pero los veo una vez cada 6 meses de control nomás, ¿no? Ya no es psicoterapia. ¿Ya? Sí, mira, yo creo que hay un tema súper relevante que podrías trabajarlo con terapia, aceptación, compromiso, ¿ya? Yo ahí te recomiendo, amigo, que veas técnicas de difusión cognitiva. ¿Por qué? Porque los pacientes finalmente muchas veces se asumen como dependientes, entonces empiezan a actuar como dependientes, entonces cambian una dependencia por otra.
Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Trabajar de fusión cognitiva. En definitiva, que ellos entiendan que el creer que son dependientes es simplemente un pensamiento, nada más que eso. Lo que pasa es que le empiezan a dar mucho más importancia al pensamiento. Entonces, si dicen, si lo pienso es porque realmente lo soy. Y a veces, oye, todo el mundo, con mucho respeto a decir esto, todo el mundo piensa lesera. ¿Ya? Lo que pasa es que la gran diferencia es que algunos se creen más las leceras que otros. ¿Ya? O sea, si les contara las leceras que yo pienso, mejor no. ¿No? Eso para horario más adulto. ¿Ya? Pero eso, ya, oye, eso, difusión cognitiva. Yo creo que sería una buena estrategia ahí para poder un poquito trabajar esa dependencia. ¿Ya? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, eres libre de retirarte, ir a acostarte a descansar. Muchas Eh, gracias. el resto vamos a pasar al sorteo, ¿ya? Bien, pues hoy un gusto y que les vaya súper, súper bien. Les deseo lo mejor. Yo creo que para finalizar nomás y no darles más la lata, pero probablemente ustedes han elegido la carrera más hermosa del mundo, la verdad. Siempre lo digo. ¿Ya? Imagínense, eh, nosotros ayudamos a la gente y encima nos pagan. O sea, ¿qué mejor? O sea, imagínense, ¿quién tiene ese privilegio? Nadie tiene ese privilegio. Entonces, yo creo que siempre es importante ir aprendiendo más técnicas, desafiándose, no se cierren, chiquillos. Muchas veces en la universidad nos dicen, oye, es que tú tienes que ser sistémico, psicoanalista, ya, perfecto, eso fue la universidad. La vida real no funciona así, honestamente. ¿Ya? La vida real funciona con problemas, con personas que están sufriendo. Y nosotros como terapeutas tenemos que ayudar a esas personas que están sufriendo. ¿Ya? Sea con una técnica cognitiva, conductual, psicoanalítica, no sé, lo que usted elija, pero usted tiene que tener en cuenta que ser psicólogo, psicóloga o profesional de la salud es un placer. ¿Ya? Así que eso, buenas noches, que le vaya bien. Chao, chao. Que gane el más mejor. Gracias, Jonathan. Chao, chao. Ya, chiquillos, vi algunos mensajitos que querían el certificado de asistencia. Eso viene después del sorteo, ya para que no se me pongan nerviosos. Comentarles unas reglas un poquito para dejar todo claro sobre el sorteo. Yo voy a compartir pantalla ahora. Ya, por favor, déjenme ver si se ve perfecto. Voy a sortear, voy a llamar a la persona 3 veces. Si la persona no responde, paso a la siguiente. Voy a pedir que para que responda levante la mano. ¿Ya? Alguien que me responda por el chat, que está todo claro. Ok, gracias. Tenemos 1.158 participantes. Estas son todas las personas inscritas en el seminario. Ya actualmente tenemos 478, solo gana el que está presente. Así que vamos a comenzar. Mariana Plata Gutiérrez. Estará por acá Mariana Plata. Perfecto. Jamás me había pasado que se lo ganaran al principio. Mariana, muchísimas felicidades. Entonces, eres la ganadora de una beca totalmente gratuita para el curso asociado a este seminario. Ya te voy a pedir que por el chat, una vez que ya pasemos el tema de los certificados, me dejes tu nombre, tu correo y tu teléfono, ya para que se puedan contactar contigo. Voy a pasar entonces a mostrarles el link para el certificado de asistencia. Y también les voy a mandar el link por el chat. ¿Ya? Voy a desactivar el chat para que no puedan, para que no pierdan el link ya a la asistencia. Vi que hicieron una pregunta si hay descuento. No, chiquillos. Esta vez no tenemos descuentos para los asistentes del seminario al curso. Les recuerdo que ese link está habilitado por 24 horas. Ya entendamos que son 400 personas conectadas, por lo tanto es muy probable que la página se caiga. Denle un par de minutos y vuelven a ingresar y si no, guardan el link y lo pueden sacar más tarde.
Recuerden que de repente la página se cae una vez que ingresan los datos. Ahí les pido por favor que revisen su correo porque también debería llegarles una copia del certificado al correo que ingresaron. Para los que ya vayan sacando entonces su certificado, les deseo una linda noche y que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Mariana, ¿todo bien? Que te veo con la manito levantada. ¿Sí me escuchan? Ay, gracias. Te escucho perfecto. Sí, perdón, ya mandé los datos. ¿Los tengo que mandar a algún lado en específico o ya No, con ahorita esa te los mandé en el información chat? es suficiente. Esta semana te va a estar contactando alguien del equipo de ADIPA para poder hacer válida tu beca. Perfecto, gracias. Cuídense mucho. Buenas noches, Miguel. Gracias. Estoy tratando de entrar al enlace de certificación MX y no me abre la página. ¿Y probaste con el QR? ¿Tienes posibilidad de probar con el QR? En este momento no, es permanente para grabar la pantalla. No lo sé. Dame un minuto para corroborar el link que envié. Voy a enviar nuevamente el de MX. ¿Ok? Caso de que haya habido algún error. Si no, recuerda que igual hay harta gente ingresando, intenta probar en un ratito más. Y si eso no llega a funcionar y seguimos acá en la reunión, me hablas o si no, te puedes contactar con el servicio de atención al cliente para que ellos te puedan dar una solución, ya porque yo en este momento no puedo arreglar el link si es que está fallando. Te pido mil Correcto, disculpas. muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Nicole, Hola, ¿me puedes reenviar el link para Chile, por favor, que no puedo entrar con el código QR? lo envío enseguida. Gracias. Ahí está, el último que envié entonces es para Chile. A los que se les caiga la página, recuerden que hay harta gente ingresando, denles unos minutos. Karina, Hola, buenas. Y no sé, como aviso, a ver si a alguien más le sirve. El otro día igual pasó el tema con la página, es porque estamos tratando de entrar todos, entonces se satura. Hay que darle unos minutos nomás y ya después se vuelve a activar. Eso, el otro día me pasó por lo mismo. Quería como avisarle que no se preocupen, que después igual sirve. te pasaste, Karina, muchas gracias. Mirna, ¿Hasta qué hora va a estar disponible el enlace? Es que tampoco me abre, es el enlace de México, pero justo ya me tengo que salir, entonces no sé si más tarde voy a poder el hacer. enlace dura 24 horas, Mirna. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Va quedando poquita gente. Se pueden ir retirando los que ya tengan el certificado. Chicos, les agradezco la participación en el seminario del día de hoy. Que tengan una linda noche y una buena semana también.
Claudia. Hola. Hola. No, es que intento mucho rato y no puedo. No puedo Des- bajar el certificado. ¿Desde el link? Sí, desde el link ¿Pero te abrió la página? ¿Pudiste ingresar tus datos? no me deja. Ya, dale un par de minutos más. En general toma más o menos 20 minutos, ya, porque yo lo mando, ingresa todo el mundo a la página de Satura y vuelve a funcionar en unos 20 minutos. Ok, perfecto, gracias. No hay por qué. Eh, ¿Armin? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. En el formulario yo ya llené mis datos, pero de ahí se volvió a aparecer en blanco como si no lo hubiera hecho. ¿Lo tengo que volver a llenar o me va a llegar a mi correo? Mira, la recomendación es esperar a que llegue el correo. Puede llegar entre 1 a 20, 25 minutos demora en general en llegar el certificado al correo. Si eso no pasa en ese tiempo, te recomiendo que vuelvas a ingresar al link y vuelvas a sacar el certificado. Ah, ok. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Ya, nos quedan solo 80 personas en la sala, entonces voy a proceder a cerrar esta sesión. Les pido que guarden el link los que todavía no hayan sacado su certificado, que esperen un par de minutos y luego lo vuelven a intentar. De no funcionar, recuerden que en la página de ADIPA se pueden contactar directamente con el servicio de atención al cliente que les debe dar una solución de aquí a mañana. No deberían demorarse más de eso. Ya, eso, les deseo una linda noche. Cuídense mucho.